amarillos en la cara, las manos, grasa en el hígado, resistencia a insulina, problemas en la memoria y trombosis. Todo esto puede ser por triglicéridos altos en sangre. ¿Qué son los triglicéridos? ¿Y cuál es el peligro de tenerlos aumentados? ¿Cómo bajarlos de manera natural? ¿Cuáles son los mejores alimentos? ¿Cómo utilizar el suplemento de omega 3? Hola a todos, soy el Dr. Beller y te voy a contar cuáles son sus síntomas, cómo detectar su aumento en sangre, qué le puede pasar a tu organismo cuando tenés los triglicéridos muy elevados. Veremos también cuáles son los mejores alimentos para bajarlos, los suplementos, el omega 3 y los mejores remedios. Estos que están aquí son los triglicéridos, un tipo de grasa que encontramos normalmente en varias partes de nuestro organismo y ellos funcionan como fuente de energía. Los podemos encontrar en el hígado, en el músculo, en el tejido adiposo y también en nuestra sangre, circulando dentro de unas partículas llamadas lipoproteínas. El problema es que algunas personas tienen esto en exceso, tanto en los órganos como en su sangre. Si vos te hiciste un análisis de sangre estando en ayunas de por lo menos 9 a 12 horas, se considera normal un valor menos de 150 miligramos por decilitros. Ahora, si te dio entre 150 y 199 los triglicéridos, el valor se considera limítrofe. Por arriba de 200 hasta 499, el valor ya se considera alto. Y por arriba de 500, alerta. Esto es muy alto. Si bien el riesgo de problemas cardiovasculares comienzan acá, a partir de 150 para arriba, cuanto más altos ellos estén, más problemas pueden haber. Sobre todo, otros problemas muy graves como la pancreatitis. La pancreatitis, que es la inflamación del páncreas, puede ocurrir con valores de triglicéridos por arriba de 500. Incluso hay casos extremos en que el paciente tiene 1000, 2000 o más todavía de triglicéridos en sangre. Y obviamente el riesgo de pancreatitis y otros problemas muy graves aumenta considerablemente. Ya te voy a contar que por debajo de 500 en general no se necesita tomar remedios para bajarlos. Si hoy te hiciste un análisis y te dio, por ejemplo, 450, con pequeños cambios en tu vida y alimentos muy poderosos y en algunos casos suplementos como el omega 3, podés normalizar sus valores en 4 a 6 semanas. Veamos ahora cuáles son los síntomas de triglicéridos elevados. Y acá hay un problema. La mayoría de las personas, por más que tengan valores muy altos en sangre, en general no sienten nada o tienen síntomas muy sutiles hasta que es demasiado tarde. Es decir, hasta que aparece alguna complicación. En la mayoría, se detecta triglicéridos altos porque se hacen algún otro análisis de sangre por algún otro motivo o se hacen el famoso análisis de rutina. Pero si nosotros comparamos a las personas que tienen niveles normales en sangre de triglicéridos con las que tienen niveles aumentados, incluso aumentos leves, estas últimas tienen aumento del riesgo de problemas cardíacos, ataques al corazón, hígado graso y aumentado de tamaño, problemas de riñón, trombosis, derrames cerebrales y los triglicéridos pueden manifestarse de esta forma, incluso con problemas en la memoria, mareos, inflamación crónica, resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes de tipo 2. Y ni hablar del daño que puede haber en nuestras arterias y de los problemas de circulación que podemos tener. Ahora, en algunos casos, el aumento de triglicéridos puede provocar la aparición de estos nódulos amarillentos en los párpados, en nuestras manos, en el codo y en otras partes del cuerpo, llamados xantelasmas y xantomas. Otra cosa que muchos no lo saben, la persona con triglicéridos aumentados tiene una inflamación crónica en su organismo y puede sentir mucha fatiga, falta de ánimo, cansancio extremo. Ahora, muy importante, los aumentos muy importantes por arriba de 500, incluso por arriba de 1000, pueden provocar una condición llamada pancreatitis, que es la inflamación del páncreas. Esto puede ser muy grave y produce dolor abdominal, muchos vómitos, incluso puede provocar la muerte. Ni hablar si la persona, además de tener los triglicéridos elevados, consume alcohol, tiene problemas de piedras en la vesícula, lo cual aumenta aún más el riesgo de tener pancreatitis. El aumento extremo, valores por arriba de 1000, 2000,
puede provocar que nuestra sangre quede más viscosa, que sea más difícil para la sangre circular en nuestros vasos sanguíneos. Y fue reportado que los pacientes sienten mareos, dolores de cabeza. Algunos pacientes incluso pueden tener un signo llamado sangre blanca. ¿Qué es esto? Te sacan sangre, dejan la muestra refrigerando en la heladera y con el pasar de las horas el plasma se separa y se lo ve blanco, se lo ve más opaco, y esto es por la gran cantidad de lipoproteínas que contienen triglicéridos dentro de él. Ahora, la excelente noticia es que todo esto que les conté se puede prevenir, se puede tratar y de manera natural. Hay alimentos que son muy poderosos para bajar los triglicéridos, incluso antes de llegar a la etapa de necesitar remedios. Pequeños cambios en los hábitos, tal vez la incorporación de algún suplemento de omega 3, puede ayudar a que todo esto se controle. ¿Cuáles son las causas de triglicéridos elevados? La mayoría de las personas creen que es por culpa de la dieta y principalmente por el consumo en exceso de grasas. Pero esto no es tan así, es una verdad a medias. Los principales villanos aquí son los hidratos de carbono de mala calidad, aquellos que generan picos de insulinas, los de alto índice glucémico. Algunos ejemplos son los azúcares refinados, como la harina y sus derivados, el pan blanco, el exceso de calorías, sobre todo de la comida chatarra, los jugos muy dulces, refrigerantes, jugos de frutas. Todo este exceso de calorías, por más que no estés consumiendo grasas, tu organismo lo absorbe y lo acumula en forma de triglicéridos, es decir, transforma todo esto en grasa dentro de nuestro organismo. El alcohol, más de 2 medidas en el hombre y 1 medida en la mujer, aumenta los triglicéridos. Menos que esto, no lo sabemos, en algunas personas también puede provocarlo. Ahora, claro que comer grasas puede aumentar los triglicéridos, principalmente aquellas grasas malas, como por ejemplo la manteca, la margarina, el aceite de girasol, las carnes rojas, sobre todo aquellas que tienen más contenido de grasa. Cuando comemos esto, estamos literalmente ingiriendo triglicéridos. Por otro lado, existen grasas buenas que cuando las consumimos ayudan incluso a bajar los triglicéridos, como aquellas que tienen omega 3. Enseguida te voy a contar más detalles. Otro motivo para tenerlos aumentados, la obesidad, la resistencia a la insulina, la diabetes. En algunas personas, el tejido adiposo se acumula en la barriga, en el abdomen, entre las vísceras. La famosa obesidad en forma de manzana. Esto para diferenciarlo del otro tipo de obesidad en forma de pera, en donde el tejido adiposo se acumula en los glúteos, los muslos, la región de la cadera. Este tipo de obesidad parece ser menos dañina que la en forma de manzana. Lo que ocurre es que la grasa abdominal, aquella que aumenta el perímetro de nuestra barriga, es un tejido que genera unas sustancias químicas que provocan inflamación crónica y llevan a la resistencia a insulina. Ahora presten atención, si bien el exceso de calorías aumentan los triglicéridos y provoca obesidad, la propia obesidad central o visceral genera inflamación, resistencia a insulina y aumenta más los triglicéridos. Es como un ciclo. Por otro lado, algunas enfermedades, como por ejemplo de la tiroides, como el hipotiroidismo, o problemas en el riñón, problemas en el hígado, también aumentan los triglicéridos. El estrés, sobre todo el estrés intenso, puede provocar resistencia a insulina. Una persona que duerme mal, por ejemplo, puede tener a lo largo de esa semana aumentos transitorios de la insulina y aumento de los triglicéridos. El sedentarismo, no movernos, no realizar actividad física, hace que no quememos las calorías, la energía que nosotros consumimos, y esto se acumula en forma de grasa. Otras enfermedades crónicas autoinmunitarias, como por ejemplo el lupus, también puede aumentarlos. Algunos fármacos o remedios como los corticoides, los anticonceptivos que contienen estrógeno, algunos diuréticos, medicamentos utilizados para orinar, también pueden aumentarlos. Y en algunos casos no encontramos nada de esto, pero la genética explica la predisposición de algunos pacientes a tener niveles muy aumentados de triglicéridos en sangre. Existen algunas enfermedades genéticas que pueden provocar aumentos extremos, incluso en niños, adolescentes jóvenes. Por otro lado, la predisposición familiar es muy importante. Entonces, si tu mamá, tu papá, tus hermanos tienen aumento de los triglicéridos, es bueno que te hagas chequeos. En los Estados Unidos se recomienda incluso comenzar los chequeos a partir de los 20 años. Lo que
que yo te quiero mostrar con esto es que si bien la dieta, la obesidad y el estilo de vida en la mayoría de las personas son responsables por el aumento de los triglicéridos, no siempre lo son. Pueden haber algunas otras cosas ocultas que debemos saber buscarlos. Veamos ahora cómo bajar los triglicéridos. Y existen alimentos y hábitos muy poderosos que pueden llevar sus valores de 500 a menos de 150. Todo esto sin necesitar remedios. Ahora, cuando estos fallan, existen también suplementos y remedios que obviamente pueden ayudar mucho. Ahora, muy importante acá es entender que controlando los otros problemas crónicos, bajando la diabetes, mejorando la resistencia a insulina, bajando de peso, mejorando los problemas en la tiroides, la presión arterial, el síndrome metabólico, todo esto por sí solo hace que bajen los triglicéridos. Otra cosa, valores de menos de 500, es decir, hasta 499, en general no se recomienda la utilización de remedios, pero la utilización o no de ellos va a depender de otros factores, como por ejemplo, si tenés otros problemas asociados, si también tenés aumento del colesterol en sangre, si tuviste o no pancreatitis previamente. Todo esto tiene que ser bien discutido con tu médico. Dentro de los alimentos que reducen los triglicéridos, una de las mejores opciones son aquellos que contienen isoflavonoides, una sustancia química que ayuda a bajarlos, como por ejemplo la soya y sus derivados como el tofu. 25 gramos por día de proteína de soya, consumirlos durante varias semanas ayuda a reducir sus niveles en sangre. Podés, por ejemplo, reemplazar la proteína de origen animal de las carnes rojas por proteína de soya algunos días, 3-4 veces a la semana. Alimentos ricos en omega 3 como los pescados, por ejemplo el salmón, la sardina, el atún. Podés comerlos 3 veces por semana, cambiarlos por la carne roja. Esto ayuda muchísimo. Sustituir y en lo posible evitar refrigerantes, bebidas azucaradas, jugos de frutas por otros líquidos mucho más saludables como el agua o el agua con limón. Incluso en algunos países el agua con algunas hierbas regionales, siempre y cuando no sean dañinas para tu organismo, para darle un poco de sabor al agua a los que les gusta más. Es muy importante. Los jugos de frutas, por más que parezca ser algo natural, contienen mucha azúcar en forma de fructosa y poco o nada de fibras. Y esta combinación genera resistencia a la insulina, inflamación, obesidad y aumento de los triglicéridos. También hígado graso. Evitar al máximo los dulces en general, galletitas, tortas. Esto es adictivo, es peligroso y es dañino para nuestro organismo. Evita al máximo las harinas refinadas, como el pan blanco. Trata de reemplazar esto por productos integrales, de granos enteros. Consume alimentos ricos en fibras solubles, frutas con cáscaras comestibles, como por ejemplo la manzana, la pera. Hay estudios que muestran que consumir diariamente 2 manzanas o 2 peras ayuda a reducir los niveles de triglicéridos en sangre. La quinoa, muy importante, es un tipo de semilla que tiene grandes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Un estudio mostró que consumir 50 gramos de quinoa por día, esto equivale más o menos a 1/4 de taza por 12 semanas, reduce los triglicéridos. El ajo tiene enormes propiedades. Además de reducir los triglicéridos y mejorar muchas enfermedades, también reduce el colesterol, por ejemplo. Y lo que se recomienda acá es consumirlo crudo, machacado, 1 a 2 ajos por día, por lo menos por 4 semanas. Una fruta muy importante, la palta o el aguacate, contiene grasas buenas, contiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, que además de reducir los niveles de triglicéridos, ayudan a controlar la resistencia a la insulina, la diabetes. Puedes usarla en forma de guacamole o de manera cruda junto con la ensalada. Lo que se recomienda es consumir por lo menos una palta 3 veces por semana. Hábitos que reducen los triglicéridos, y el más importante acá es evitar el sedentarismo, hacer ejercicio, mantenerte activo a lo largo del día. Si no tenés tiempo para ir al gimnasio a hacer deportes, cambia el elevador por las escaleras, movete en bicicleta por la ciudad. Hace algunas caminadas a pasos más acelerados, por lo menos 20-30 minutos por día, por lo menos 4 o 5 veces por semana. Si tenés tiempo, elegí el deporte que más te guste, el que sea, pero mantenete activo. Evitar el estrés y la ansiedad es muy importante. Ayudan a controlar los impulsos, sobre todo aquellos impulsos que tenemos de noche, que generan aquellos
picoteos de madrugada en la heladera. Esto genera mucha inflamación y aumento de los triglicéridos. Ni hablar de otros hábitos saludables como por ejemplo evitar el alcohol y evitar el cigarrillo. Ahora, veamos los suplementos y los remedios que ayudan a bajar los triglicéridos. Cuando ya se intentó todo lo que les dije anteriormente por algunos meses y no funciona, o cuando los niveles en sangre están muy elevados, se recomienda la utilización de suplementos y de remedios. Existen muchos y para saber cuál es el mejor medicamento para vos va a depender de los otros problemas de salud que tengas, de cuán elevado estén los triglicéridos, de si también tenés problemas o no de colesterol, entre otras cosas. Ahora, algunas opciones acá son por ejemplo las estatinas, como la rosuvastatina, la atorvastatina. Estos son medicamentos muy buenos que además de reducir los triglicéridos, bajan el colesterol y evitan que tengas problemas cardíacos. En otros casos, cuando no hay aumento del colesterol, también se pueden utilizar fibratos como el ciprofibrato, el fenofibrato y existen muchos otros, pero de lo que les quiero hablar ahora es de los suplementos de omega 3 y hay varios tipos. Todos ellos son muy buenos. Se los pueden utilizar junto a las medidas no farmacológicas, a los alimentos, a los cambios de hábitos, ayudan a reducir los triglicéridos e incluso disminuir el riesgo de algunos problemas cardíacos. En lo posible, consumir aquel suplemento de omega 3 que tenga en su composición EPA y DHA, que son los mejores. Lo que se recomienda es tomar por lo menos 2 gramos 2 veces por día junto con los alimentos. Bueno, espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Déjame tu comentario, por favor activa las notificaciones, suscríbete a nuestro canal y nos vemos muy pronto con más material. Chau, chau.